Reformulación de problemas interdisciplinarios de matemáticas con inteligencia artificial generativa, estrategias para docentes. Y lo que me interesa contarles en esta presentación es ese detrás de escena, de cómo podemos aprovechar la inteligencia artificial para hacer transformación, reformulación de algunas consignas que trabajamos en nuestra clase, incluso hasta los objetivos que a veces nos cuesta pensarlos. ¿Y qué está detrás de todo eso? Hay una primera actividad que les voy a contar el detalle de cómo hacemos la interacción con algunas sugerencias, recomendaciones de cuáles son los prompts o cómo uno lo está armando estos prompts. Y después algunas otras transformaciones como ejemplos generales de lo que es posible y cuáles son los cuidados que están detrás y algunas reflexiones finales para terminar. Ahora, me hago una pregunta. ¿Cómo interactuamos con la inteligencia artificial generativa en educación matemática? Y esto va a depender de nuestro sistema de creencias acerca de lo que nos puede aportar la inteligencia artificial. Y me remonto a épocas anteriores para docentes que estuvieron en la época en la cual se incorporaban las computadoras en la escuela y uno decía, no, no me va a aportar nada, la coarta la libertad de pensamiento del estudiante y no advertía que en realidad tenía que cambiar el diseño de actividades que estoy proponiendo a mis estudiantes. En este momento, con la inteligencia artificial, yo no puedo seguir proponiendo a mis estudiantes las mismas actividades que lo hacíamos antes. Pongamos como comparación, como aparecía la calculadora, no usábamos calculadora, yo no puedo seguir haciendo las mismas actividades en clases cuando apareció la calculadora. Luego, si aparece la computadora, no puedo seguir presentando las mismas actividades, el mismo modo de trabajar en matemáticas con la computadora y hoy en día nos plantea esto. Ahora, si yo digo, no, inteligencia artificial no me va a aportar nada, comete muchísimos errores, que incluso en algunos casos de inteligencia artificial generativa aparece un mensaje debajo que comete errores y que uno verifique esa información. Inteligencia artificial generativa en este momento es como estar conversando con otro colega que accede a información, que se puede equivocar seguramente, pero ahí va a depender de los conocimientos nuestros que tengamos sobre educación matemática en este caso. Así que si yo digo no voy a tener ninguna interfaz y acá esto es grave, llamado a la reflexión, que si no voy a estar interactuando con inteligencia artificial, lo hacen nuestros estudiantes, voy a estar proponiendo actividades para una época que va a quedar desactualizada a lo que buscamos hoy en día. Ahora, si yo quiero interactuar, esto va a depender mucho de los conocimientos de educación matemática que nosotros tenemos. Si tenemos conocimientos muy elementales de educación matemática, entonces lo que voy a hacer es, le voy a estar pidiendo información a inteligencia artificial y casi como que la voy a estar aceptando. Si le pido, ya les quiero mostrar algunos ejemplos, si le pido diseños de tareas, los hace muy mal, porque los saca de lo que aparecen en libros clásicos o adaptados de libros clásicos y casualmente lo que vamos a hacer es transformaciones de problemas que están en los libros clásicos que no podría seguir sosteniendo ese mismo tipo de actividades para nuestros estudiantes en la época actual. Ahora, si mis conocimientos en educación matemática son mayores, tengo mayor base de conocimientos, conozco de criterios, conozco de líneas y enfoques teóricos de la educación matemática, criterios para enunciar consignas, formas para gestionar la clase, tengo otra mirada acerca de la enseñanza de las matemáticas, esto me va a permitir interaccionar con inteligencia artificial y en ese sentido quiero mostrarles y acá es donde acontece la magia de lo que está ocurriendo. ¿Cómo comenzamos entonces cuando estamos en inteligencia artificial? Pero antes hacemos un pequeño detalle de estas cuestiones teóricas de educación matemática que las tengo que tener presente. No me quiero extender en esto porque lo pueden encontrar en otros videos, en libros de texto, pero va a estar detrás cuando yo interaccione con inteligencia artificial en los ejemplos, para mostrarles de que se logra un cambio, una transformación en una tarea, en una actividad que les vamos a proponer a los estudiantes, pero si yo tengo estos conocimientos. Tomo la noción de tarea, desde educación matemática, tienen la referencia que el texto lo pueden encontrar en internet, y entonces voy a tener que tener presente el contexto, no es el contexto de que está relacionado con la realidad, sino este contexto es
Describe lo que saben los estudiantes, lo que no vieron, el tipo de trabajo que vienen haciendo, cómo será la modalidad de trabajo, con qué se seguirá el profesor, si usaron recursos o no. Esto es importante en inteligencia artificial porque ese contexto forma parte del prompt que nosotros le vamos a colocar para empezar a interactuar con inteligencia artificial. Y somos nosotros los que conocemos al grupo de estudiantes, qué es lo que pretendo, dónde estamos, qué saben, cómo vienen trabajando. Un objetivo que tiene que ser cognitivamente exigente, les quiero mostrar un ejemplo que también lo puedo trabajar con inteligencia artificial y hay veces no lo ofrece bien de entrada ese objetivo cognitivamente exigente. Y finalmente una consigna, que no le llamo problema ni ejercicio porque eso va a depender del grupo de estudiantes. Va a ser un problema si el estudiante desconoce las estrategias que están detrás y termina siendo un simple ejercicio si yo antepongo el contenido y lo único que hago hacer ahora es algo para reforzar una técnica que estoy colocando. Desde la educación matemática sabemos que deben existir coherencia entre cada una de estas partes y que debe tener un potencial matemático para trascender una propia tarea que sea rutinaria de aplicación de alguna fórmula o técnica que estamos trabajando y por sobre todas las cosas la pertinencia para el contexto, para el grupo de estudiantes, ya sea que me encuentre en escuela primaria, en secundaria, una orientación de ciencias naturales, de ciencias sociales, en una carrera de ciencias económicas, en una carrera de biología, en una carrera de ingeniería. Vamos a poner entonces el foco acá en la noción de tarea, de cómo estructurar una tarea, contexto, objetivo y consigna, y cómo la podemos transformar. Y esta imagen es interactuando nosotros con inteligencia artificial. Pero ¿cómo interactuamos entonces con inteligencia artificial en educación matemática? La estructura de un prompt. Y ya les cuento en el ejemplo cómo están, pero uno puede encontrar muchas estructuras. Les cuento como docente qué cosas no debería olvidar cuando empiezo a trabajar con inteligencia artificial generativa. Por un lado me tengo que identificar y describir el rol y el objetivo que yo me propongo. Ya les voy a poner el ejemplo. Uno diría, bueno, yo soy profesor de este curso, le debo relatar, brindar el contexto de la tarea, el contexto de lo que estábamos mencionando recién. Con qué grupos de estudiantes, qué es lo que saben, con qué venimos trabajando, cuál es nuestro propósito u objetivo para el trabajo. Y ahora le pedimos que adopte un rol. Básicamente le voy a pedir que adopte un rol de especialista en educación matemática, solo que si ahora tengo un problema que a lo mejor está vinculado con economía, no solo de educación matemática, sino también de economía, si está vinculado con economía, con agronomía, será con agronomía, con química, con física, eso lo voy a tener presente porque voy a pensar cuál es la consigna que quiero transformar, que la voy a obtener a lo mejor de un libro, de un diseño curricular, que aparecen en documentos curriculares y demás. Tengo que especificar claramente qué es lo que voy a necesitar que haga inteligencia artificial y explicar para qué voy a necesitar que haga esa transformación. Todo eso me da ese contexto de trabajo, como cuando hablamos con un colega, yo no puedo decir que me proponga un problema. Básicamente el colega me va a estar preguntando en qué grupo estoy trabajando, qué es lo que quiero, cómo venían trabajando, hacia dónde quiero apuntar, cómo lo voy a estar vinculando. Esto no debo olvidar que así lo voy a trabajar con inteligencia artificial. Bueno, con esta lógica, vamos a ver entonces yo tendría, ¿cómo podemos transformar una tarea? Uno elige, vamos a elegir una consigna que podemos obtener de un libro. La idea no es criticar lo que aparece en un libro, nada, sino es lo que habitualmente nosotros hacemos. Entonces, me ubico que estoy en un segundo año de escuela secundaria, quiero trabajar razones y proporciones. A lo mejor tengo un libro de ellos, elijo, entonces, esta es mi temática, que justo abordo esta unidad y me interesa decir, a ver cómo puedo comenzar a trabajar con ellos. Escojo un libro que puedo encontrar cualquiera, insisto, no es que estoy haciendo una crítica al libro ni el tipo de actividades, sino estoy poniendo un ejemplo en particular y quiero ser cuidadoso porque todos somos colegas y uno toma algún texto que aparece en Internet. Y elijo dentro de razones y proporciones esta actividad que
prototípica que la podemos encontrar en los materiales curriculares de los diferentes ministerios, libros de texto, donde me dicen, se sabe que un litro de pintura cubre de manera uniforme 3 metros cuadrados de cierta superficie, completa la siguiente tabla que relaciona la superficie a pintar y la cantidad de pintura empleada y casualmente le colocamos, damos los datos de la pintura y hay que encontrar cuál es la pintura empleada o dada la cantidad de pintura empleada, cuál es la superficie que esto podría estar cubriendo. Y en el apartado B nos dice, obtiene los cocientes entre la superficie pintada y la pintura empleada. Antes de comenzar a trabajar con inteligencia artificial, debo tener presente cuáles son todos los objetos matemáticos y después los vamos a vincular hacia el final con educación matemática que están detrás. Porque no es cuestión de razones y proporciones, es solo la regla de tres. Resolver mecánicamente porque me pierdo la esencia, y estos son conocimientos de didáctica de la matemática que uno tiene que tener, no puedo centrarme en la técnica, nada más. Sé que van a existir magnitudes y unidades. Esto es importante que los estudiantes, ¿dónde lo voy a usar todo esto? En la gestión de la clase, después que estén trabajando con una determinada consigna los estudiantes, es el modo en que vamos recuperando y le vamos dando entidad a esos objetos matemáticos en la clase. Magnitudes y unidades. La noción de razón, la definición que la vamos a formalizar, no me tengo que olvidar que esto ya lo vieron parte en la escuela primaria, la notación, la interpretación de una razón, escala cuando corresponda, no digo en este problema, sino de manera general en la unidad, fracciones, porcentajes. Por ejemplo, si uno establece una razón, uno dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo voy a obtener esto que me estaría pidiendo la actividad? Superficie pintada sobre pintura empleada no es nada más que una razón que estaríamos colocando, y acá si lo hacemos me queda 3 sobre 1, me quedaría 3. ¿Qué es lo leo? Si lo podría hacer al revés, también es decir, pintura empleada sobre superficie, me queda un tercio, es una fracción, ¿qué es lo que leo? En realidad lo puedo pasar a porcentaje, aproximadamente el 33% es la pintura empleada sobre la superficie, lo empiezo a interpretar de otra manera. Tengo que tener esa noción porque va a ser la gestión de la clase y no se lo puedo pedir a los estudiantes, y quiero salir del formato tradicional, donde el profesor recita todo esto, cuenta lo que es la razón, después pasaría a decir, defino lo que es una proporción, las propiedades, pero eso sería el modelo tradicional de enseñanza que quiero trascenderlo en la transformación que tengo de una tarea. El teorema de Tales, y esto viene un extenso etcétera, que va a depender del contexto, donde no el contexto acá de pintura, sino el contexto de trabajo en el cual nosotros nos encontramos. Vamos ahora a ver qué pasó con esta instancia, con esta consigna que nosotros tomamos de un determinado libro. ¿Qué pasa con inteligencia artificial usando el programa adecuado? Les quiero contar los detalles y lo que nosotros vamos a analizar ahí es la interacción. Estamos acá en inteligencia artificial generativa, podría ser cualquiera, es un recurso. Yo estoy colocando ChatGPT, pero podría haber sido cualquier otra. No importa acá cuál es la que uno está usando, sino lo que uno coloca, y ahí empieza el prompt. Hola, soy Marcel, profesor de matemáticas en una escuela secundaria, enseñando a estudiantes de segundo año sobre el tema de razones y proporciones. Son estudiantes que están acostumbrados a trabajar con problemas abiertos, tomar decisiones y fundamentar sus ideas. Asimismo, razones y proporciones ya fue abordada en el nivel anterior, primaria, y pretendo profundizar los constructos matemáticos que están detrás de este tema. Les cuento que saben hacer los estudiantes. Tienen acceso a Internet y saben usar software matemático como GeoGebra. Necesito que actúes. Ahora va, ¿qué le estamos pidiendo? ¿Qué rol queremos que tome inteligencia artificial? Necesito que actúes como un especialista en educación matemática para ayudarme a reformular un problema de un libro de texto. El problema original se presenta, le cuento qué es lo que voy a querer de ese problema, y sigo con cuestiones contextuales. Se presenta en un formato tradicional, centrado en reglas y procedimientos. Quiero transformarlo en un problema realista y contextualizado, con preguntas que reflejen situaciones del mundo real, no simplemente enfocadas en realizar cálculos matemáticos. Eso, de alguna manera, ya lo vamos a retomar teóricamente, son criterios para enunciar consignas basados en educación matemática. No es porque a mí se me ocurra, y les voy a dar las fuentes de esto. El nuevo problema no debe estar pautado para un único fin ni preguntar directamente por conceptos matemáticos específicos. Ya lo vamos a recuperar. Son criterios que sabemos que deben cumplirse en las consignas desde la educación matemática.
En su lugar, debe basarse en un contexto que requiera justificar las acciones tomadas, buscar información y analizar críticamente los datos y supuestos involucrados. Estas modificaciones permitirán, le estoy diciendo para qué quiero esto. Estas modificaciones permitirán a los estudiantes enfrentar problemas más cercanos a la realidad cotidiana. Eso lo dicen los diseños curriculares, que hay que trabajar con problemas de la vida cotidiana. Entonces, ese viene el fundamento de para qué lo quiero, fomentando su interés por las matemáticas y desarrollando su capacidad de pensamiento crítico. Si estás de acuerdo, podemos comenzar. Yo le diría, acá me va a hacer una transformación, una queda ideal de entrada. La respuesta es no, así que acá vienen todas las interacciones. Entonces me dice, hola Marcel, estoy encantado de ayudarte a reformular el problema de razones y proporciones para tus estudiantes. Entiendo que quieres transformar un problema tradicional en uno más realista y contextualizado, que fomente el pensamiento crítico. Con esto estamos viendo que tomó ese prompt que le hemos colocado y la aplicación de conceptos matemáticos en situaciones del mundo real. Para comenzar, ¿podrías proporcionarme el problema original del libro de texto? Esto me ayudará a entender mejor el contexto y a crear una versión adaptada que cumpla con tus objetivos educativos. Entonces, le cuento, el problema original que propone el libro es el siguiente. Acá lo he relatado, pero dependiendo de la inteligencia artificial generativa que uno está usando, podría anexarle la imagen. Pero eso es lo de menos. Acá lo es para quienes uno dice, no, pero yo no tengo para anexar imagen, ni por eso los pongo como ejemplo, se lo relato. Se sabe que la pintura completa la siguiente tabla, le explico, en la primera fila tiene esto, le cuento, obtiene los cocientes, y entonces me dice, para transformar este problema en uno más realista y contextualizado, podemos enmarcarlo en una situación práctica que los estudiantes pueden encontrar interesante y relevante. A continuación te presento una versión adaptada. Proyecto de pintura en la comunidad. La escuela secundaria donde estudias ha decidido organizar un proyecto comunitario para pintar un parque local. Esto yo lo podría cambiar después. Este proyecto no solo embellecerá el parque, sino que también permitirá a los estudiantes aplicar sus conocimientos matemáticos en una situación del mundo real. Y ahora va la situación. El parque tiene varias áreas que necesitan ser pintadas, una pared de murales, un área de juegos y varias bancas. Sabes que 1 litro de pintura cubre de manera uniforme 3 metros cuadrados de superficie. Tu equipo de trabajo es responsable de planificar y calcular la cantidad de pintura necesaria para cada área. Además, deben justificar sus decisiones y presentar un plan detallado al comité organizador. Hay cuestiones que ya empiezan a estar bien, justificaciones. Hoy sabemos que el trabajo en el aula está centrado más que en aplicar la técnica, en los procesos de comunicación y de argumentación de los estudiantes. Y ahora les dice las actividades. Estimación de superficie a pintar. Área del mural, mide y calcula la superficie total de la pared que se va a pintar con murales. Área de juego, dice lo mismo. Bancas, dice lo mismo. Nota, puedes usar herramientas de medición o buscar las dimensiones estándar de estos elementos en Internet si no tienes acceso directo al parque. ¿Por qué me lo dice? Porque les estuvimos comentando que estos estudiantes tienen acceso a Internet. Cálculo de la cantidad de pintura. Con base en la superficie que calculaste en el paso anterior, determina cuántos litros de pintura necesitarás para cada área. Completa una tabla que relacione las superficies a pintar con la cantidad de pintura necesaria. Me da la tabla y me pone los valores, aunque me aclara que es un ejemplo. Justificación de los cálculos. Explica los cálculos realizados para determinar la cantidad de pintura necesaria. Asegúrate de verificar que la proporción, razón, entre la superficie pintada y la cantidad de pintura sea consistente, constante en términos matemáticos para nosotros, pero lo podemos reformular. Análisis crítico. Analiza si las cantidades de pintura que has calculado son razonables. Considera posibles errores o variaciones en la cobertura de la pintura. Por ejemplo, si la pintura se aplica de manera más gruesa o más delgada en algunas áreas. El problema comienza a tener un tinte de realidad. Sugiere recomendaciones para asegurarse de que no falte ni sobre demasiada pintura. Presentación del plan. Prepara una presentación para el comité organizador donde expliques tus cálculos, justificaciones y cualquier recomendación adicional. Asegúrate de que tu presentación sea clara y convincente, utilizando gráficos y tablas para ilustrar tus puntos. Y dice, este enfoque no solo requiere que los estudiantes realicen cálculos matemáticos, sino que también los obliga a medir, estimar, justificar y presentar sus resultados, habilidades esenciales para el pensamiento crítico y la resolución de problemas en situaciones del mundo real. Si no supiéramos tanto de educación matemática, uno diría, me encantó, qué lindo como trabajarlo como proyecto. Sin embargo,
interactuamos y le decimos, somos condescendientes como hace inteligencia artificial generativa con nosotros, me agrada y ha cambiado mucho la actividad. Sin embargo, y ahora viene, no estoy de acuerdo con presentarla tan pautada, guiando paso a paso lo que hay que hacer. Ese es un criterio de enunciado de consignas. Porque eso coarta la libertad de acción y el pensamiento crítico del estudiante. Cuando analizamos la cantidad, las estrategias que va a poner en juego, no va a ser ninguna, va a ser única, porque está tan pautado y tan guiado. Por ejemplo, al expresar que un litro de pintura cubre uniformemente 3 metros cuadrados de superficie, se asume una condición que no necesariamente es real, lo que impide que el estudiante investigue sobre el rendimiento de la pintura. Además, no se consideran los supuestos, como que la superficie debe coincidir con las especificaciones del envase, forma parte de los procesos de comunicación y de formar un estudiante crítico. Y que el método de aplicación es el mismo, entre otros factores. También tiene muchas ayudas que conducen a que el estudiante solo siga órdenes, como por ejemplo, y se las copio entre comillas de lo que puso como ejemplo, asegúrate de verificar que la proporción, razón entre la superficie pintada y la cantidad de pintura sea consistente, constante desde el punto de vista matemático. Completa una tabla que relacione la superficie a pintar. Bueno, es lo que ha puesto y para este último caso suministras hasta la tabla para completar. Es preferible que el problema sea más abierto, valorando el desarrollo de ideas y los fundamentos matemáticos que los estudiantes pueden proporcionar. ¿Qué hace inteligencia artificial? Entiendo perfectamente tu punto y estoy de acuerdo en que es importante fomentar es un diálogo entre otro colega que tiene acceso a información que se puede estar equivocando, ¿no? Entonces dice fomentar la libertad de acción y el pensamiento crítico. A continuación te propongo una versión más abierta del problema en la que los estudiantes tienen más espacio para investigar, tomar decisiones y justificar sus acciones sin seguir un guión estrictamente pautado. Uno dice, correcto, acuerdo con esto. Y va la acción. La consigna. Proyecto de pintura en la comunidad. La escuela secundaria decidió organizar un proyecto comunitario para pintar un parque local. Uno podría pensar la escuela, una casa. Esto lo podemos readaptar. No le voy a pedir que inteligencia artificial me lo cambie. Yo esto lo puedo adaptar después. Este proyecto, quiero ver la esencia de la consigna. Este proyecto no solo embellecerá el parque, sino que también permitirá a los estudiantes aplicar sus conocimientos matemáticos en una situación del mundo real. ¿Cuál es la situación? El parque tiene varias áreas que necesitan ser pintadas, una pared con murales, esto ya lo decía antes. Tu equipo de trabajo es responsable de planificar y calcular la cantidad de pintura necesaria para cada área, considerando que un litro de pintura cubre una cierta cantidad de metros cuadrados de superficie. Sin embargo, este rendimiento puede variar según varios factores. Tareas. Y ahora de nuevo lo pauta. Investiga el rendimiento de diferentes tipos de pintura y cómo este rendimiento puede variar según factores como la pintura, pintar, material y estado, el método de aplicación y las condiciones ambientales. Me voy a ir adelantando algunas cuestiones. Estas son cosas que como docentes las tenemos que tener presente en la gestión de la clase para lograr que el estudiante sea crítico y qué fundamentos y qué cosas tuvo presente, pero no para ponerlos en una consigna. Consulta diversas fuentes como etiquetas de productos, sitios web de fabricante y recomendaciones de expertos. Estimación de superficie. Determina la superficie a pintar. Esto venía de igual que antes. Considera cómo variaciones en las medidas o en la superficie pueden afectar tus cálculos. Claro, más o menos qué estaría ocurriendo. Planificación de la pintura, basándote en tu investigación y las medidas obtenidas, calcula la cantidad de pintura necesaria para cada área, justifica tus cálculos y decisiones, teniendo en cuenta los posibles factores. Aparecen cosas interesantes como el hecho de justificar cálculos y decisiones y no solo que aparezcan reglas nada más. Análisis crítico y presentación. Analiza críticamente tus resultados. ¿Qué supuestos has hecho? ¿Qué variaciones podrían surgir y cómo podrías manejarlas? Prepara una presentación para el comité organizador explicando tus hallazgos, cálculos y recomendaciones. Esa está bien, está interesante porque promueve los procesos de comunicación y este desarrollo de competencias. Incluye gráficos, tablas o cualquier otra herramienta visual que ayude a comunicar tus ideas claramente. Preguntas a considerar: ¿qué tipo de pintura es más adecuada para cada superficie y por qué? ¿Cómo varía el rendimiento de la pintura según el método de aplicación, brocha, rodillo, spray? ¿Qué margen de error debes considerar en tus cálculos? Uno después decide si esto lo puede considerar en la gestión de la clase o no. ¿Cómo podrías verificar la consistencia de tus proporciones entre la superficie pintada y la cantidad de pintura utilizada? Y luego, bueno, me dice, esta versión permite y me
me vende la versión con diciendo esto está mucho mejor, fomenta el desarrollo de habilidades de investigación, análisis crítico y presentación, y ahora de nuevo interactuamos. Me podría haber quedado con esto, pero como uno tiene otro bagaje de conocimiento en educación matemática, le decimos, si bien la actividad es interesante y cambió mucho a partir de la original que te brindé, considero que no estás respetando el hecho de que te pedí que no debe estar pautada. Proporciona 4 pasos cada uno con consideraciones y ayudas, más un grupo de preguntas finales, las cuales todas conducen a un mismo objetivo. Sería preferible, esos son criterios para enunciar consignas que lo sabemos de educación matemática. Sería preferible una consigna más general, como analizar y fundamentar la cantidad de pintura necesaria para pintar paredes exteriores de la escuela, elaborando un informe que especifique los costos totales mínimos, cantidad de empleados posibles, suposiciones o cuestiones a tener en cuenta, entre otros factores, ¿no? En este sentido, la consigna debería asemejarse más a los problemas que enfrentamos en la realidad, los cuales no se presentan con tantas pautas y puntos a seguir, pues somos nosotros quienes decidimos la estrategia a emplear, tal como lo hacemos en un proceso de modelización matemática. La modelización matemática, recordemos que está recomendada en todos los diseños curriculares, si los revisan, de América Latina y nos extendemos a cualquier lugar del mundo. Insisto en que si le damos a un estudiante un problema con instrucciones paso a paso y recomendaciones, simplemente lo estamos llevando a resolver un ejercicio sin fomentar el pensamiento crítico ni la toma de decisiones autónomas. Y acá está nuestro sistema de creencias. Si uno dice, es que si yo le dejo la consigna muy abierta, mis estudiantes no van a saber hacer nada. Bueno, ahí está la reflexión. Acá debo estar convencido que quiero formar estudiantes críticos, no que aprendan a resolver técnicas y procedimientos, que la técnica la puedo hacer con un software. Si estoy muy preocupado, no saben sumar fracciones, me pongo a pensar, decir, ¿qué es lo que quiero que sumen? 2/17 menos 5/19 más 4/37. Uno dice, ¿para qué quiero hacer esas cuentas que en la vida real no lo voy a hacer? Una cosa es que entienda la lógica de una suma de fracciones cuando estoy colocando, y otra es que quiero que la cuenta lo haga a mano, casualmente cuando estamos trabajando en razones y proporciones. Eso forma parte de nuestro sistema de creencias. Bueno, ¿qué me dice inteligencia artificial? Comprendo tu enfoque, me dice, y estoy de acuerdo con la importancia de fomentar el pensamiento crítico y la toma de decisiones autónoma de los estudiantes. A continuación te propongo una consigna más general y abierta, que permite a los estudiantes abordar el problema de manera creativa y crítica, similar a situaciones del mundo real. Y otra vez me coloca. La escuela ha decidido organizar un proyecto para pintar las paredes exteriores del edificio. Este proyecto, esto se lo había estado comentando yo, porque los mandaba a una plaza y no tendría que pensar, tengo una plaza cercana, ¿van a pintar la plaza realmente? ¿O me interesa las paredes exteriores del edificio de la escuela? Este proyecto tiene como objetivo mejorar la apariencia de la escuela y permitir que los estudiantes apliquen sus conocimientos matemáticos en una situación del mundo real. Consigna, tu tarea es planificar y fundamentar la cantidad de pintura necesaria, y ahora empieza. Estimación de la superficie pintar, otra vez pautado. Cantidad de pintura necesaria, otra vez pautado. Costos totales, otra vez pautado. Planificación de recursos, otra vez. Establece un cronograma, considera posibles interrupciones. Hay cosas interesantes, pero todo pautado. Suposiciones y consideraciones. Claro, le damos algo pautado paso a paso y dejamos que sea el estudiante el que piense. Incluso hasta hoy en día que accede a inteligencia artificial, le puedo preguntar qué consideraciones tengo cuando voy a pintar qué cosas debo tener presente. Y lo puedo hasta buscar esa información. Es decir, hay que tener presente el tipo de superficie, si ya está pintado, si hay que arreglar previo, qué cantidad, el tono, voy a respetar el mismo color, no es lo mismo que sobre una pared que es color azul, voy a estar pintando de color blanco, por ejemplo, qué tipo de pintura voy a estar usando, cuál me corresponde. Eso hasta se lo puedo preguntar. Los estudiantes aprenden a manejar inteligencia artificial y no podemos ser ingenuos de que no acceden porque lo tienen muchos de ellos lo tienen desde su telefonía celular o teléfonos móviles. Informe final, elabora un informe claro y bien estructurado que presente sus hallazgos, cálculos y recomendaciones, incluye gráficos, tablas y cualquier otra herramienta visual. Si uno lo mira, mejoró con respecto al anterior. Presenta un informe al comité organizador del proyecto explicando detalladamente tus decisiones.
Y me aclara otra vez, me dice que está muy bien esta consigna, me aclara esta consigna, permite que los estudiantes, además les brinda, me dice, está bien, acorde a lo que me estás pidiendo. Volvemos a interactuar. Todo esto que propones, y se lo copiamos, todo lo que propuso, eso que estaba sumamente pautado, las suposiciones, el informe final, llegamos acá, simplemente es pautar un problema, es un criterio y volverlo convergente, sin dar oportunidad al estudiante de ser crítico y decidir qué pasos seguir. Esto se puede resumir en una sola consigna, en lugar de un listado tan detallado que guía al estudiante paso a paso. Pero ahí está nuestro sistema de creencias. Si no le doy paso a paso, mis estudiantes no lo aprenden. Pero entonces yo estoy formando estudiantes que respondan a órdenes, que no estoy considerando que no van a ser nunca capaces de tomar decisiones y que quiero que todos lleguemos exactamente al mismo resultado. Pensar que los problemas en matemática son determinísticos cuando son probabilísticos. Y no lo digo yo, están hasta en los diseños curriculares y en la propia educación matemática. Te pido que consideres estas críticas y las tengas en cuenta. Entiendo tu preocupación, te dice inteligencia artificial, generativa, y estoy de acuerdo en que es fundamental presentar a los estudiantes problemas abiertos que les permitan, me reproduce lo que estoy colocando y ahora me cambia. Me dice, bueno, mira, este es el proyecto, la escuela ha decidido, mantiene la misma estructura, es pintar la escuela, consigna. Elabora un informe detallado en el que fundamentes la cantidad de pintura necesaria para pintar las paredes exteriores de la escuela, considerando los costos totales mínimos y cualquier otro factor relevante. Aspectos a considerar: superficie a pintar, rendimiento de diferentes tipos de pintura, presupuesto total del proyecto, recursos humanos y materiales necesarios, suposiciones y posibles problemas. Uno dice, bueno, esta consigna es más abierta y permite a los estudiantes decidir qué pasos seguir y cómo abordar cada aspecto del problema. Uno dice, bien, mejoró notablemente del primero, que solo era un problema que le dábamos todos los datos, que la pintura 1 litro rendía 3 metros cuadrados, y sacar cuentas solo por el placer de sacar cuenta, calcular cuánto, si la superficie es 3 metros, qué pasaría con medio litro de pintura. Entonces, esto es mucho más real, aunque hay aspectos acá a considerar que uno los podría incorporar en una misma consigna. Entonces uno dice, bueno, uno podría decir, de acuerdo, vamos a frenar acá. Uno dice, bueno, ahora estructuremos la tarea. Le puedo pedir, sugiere un objetivo general que enmarque la actividad para esta consigna de trabajo, dado que queremos estructurarlo como una tarea. Ya sé el contexto de mis estudiantes, ya tengo la consigna, me faltaría un objetivo. Claro, aquí tienes un objetivo general que enmarca la actividad y me da un objetivo. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y aplicación de conceptos matemáticos a través de la planificación y fundamentación del proyecto de pintura de las paredes exteriores de la escuela, considerando la cantidad de pintura necesaria, los costos totales mínimos y otros factores relevantes en un informe detallado. No, no puede ser ese un objetivo sumado que está atado a un contenido, al problema en particular, una oración tremendamente larga que no cumple con las cuestiones gramaticales de nuestra lengua. Entonces se lo decimos, no lo está haciendo. Por eso requieren nuestros conocimientos. Le decimos, este objetivo me dice que proporciona, y ahora le decimos, este objetivo es tremendamente largo. Un objetivo se narra mucho más corto y no tiene que aludir al problema, sino al objeto matemático que estamos abordando. Eso lo sabemos de educación matemática. Esto nos permite cambiar el problema sin que sea un proyecto de pintura y se logre el objetivo igual. En este sentido, es incorrecto el objetivo general que planteas, considerando que estamos abordando el tema de razones y proporciones en la clase de matemáticas. Entonces ahora dice, tienes razón, el objetivo de ser, pero estamos interactuando. Y ahora me propone el objetivo: aplicar y profundizar en el uso de razones y proporciones para resolver problemas reales de manera crítica y fundamentada. Bien, mejoró analizar y profundizar el uso de razones y proporciones, porque ya venían desde la escuela primaria, se lo había estado contando, de manera crítica y fundamentada. Entonces dice, está mejor. Podría decir, no, se podría mejorar, pero está mucho mejor, ya tenemos un objetivo. Si queremos, acá dice el objetivo es mucho más conciso, se centra en el desarrollo de habilidades matemáticas específicas, lo que permite que se apliquen a diferentes contextos, no solo el proyecto de pintura, lo cual es cierto, porque no es el proyecto de pintura, sino que puedo trabajar con más problemas al respecto. Acá le podemos preguntar, como para tener presente nosotros en la enseñanza y cómo nos puede ayudar inteligencia artificial, ¿cuáles son las críticas en la enseñanza de las matemáticas en el nivel secundario? Y podríamos pensar cuáles son las críticas en la enseñanza de las matemáticas en el nivel secundario en el tema razones y proporciones.
pero lo quiero mirar un poco más macro para llevarnos, porque después lo hace específico para un tema, pero miremos las críticas y lo contrastamos contra nuestro sistema de creencias para mirar si efectivamente no trabajamos así. Enfoque en la memorización y procedimientos. Se critica que muchas veces la enseñanza se centra en la memorización de fórmulas y procedimientos. Eso pasa en los libros de texto, que casualmente es la regla de tres. Simple, inversa y en eso, en lugar de fomentar la comprensión profunda de los conceptos matemáticos. Falta de contexto relevante, realidades falseadas y manipuladas, básicamente. Los problemas matemáticos a menudo se presentan de manera descontextualizada, sin relación con situaciones del mundo real, lo que puede hacer que los estudiantes lo perciban como irrelevantes y aburridos y a veces es no pertinentes si recuerdan lo que decíamos, las bases para educación matemática, lo que necesitamos saber. Escasez de pensamiento crítico y creativo. Se señala que las actividades matemáticas tienden a ser convergentes, con un enfoque en obtener una única respuesta correcta, lo que limita el desarrollo del pensamiento crítico y creativo. Entonces uno dice, claro, en este proyecto ahora me quedó mucho más abierto. Poco énfasis en la resolución de problemas abiertos. Las actividades y problemas suelen estar demasiado pautados, dejando poco espacio para que los estudiantes exploren diferentes métodos y soluciones. ¿Qué hace inteligencia artificial generativa? Está recuperando las investigaciones, que ya está reportado esto, entonces esto lo hace bien. Pero cuando le pedimos cuáles son ejemplos, apela a lo que tiene cargado en Internet, que son libros, textos, y saca de allí, y esos son muy malos ejemplos y son contraejemplos de todo lo que reportamos los investigadores en educación matemática. Desconexión entre niveles educativos. Existe una desconexión entre lo que se enseña en los diferentes niveles educativos con una falta de continuidad y profundización en conceptos ya introducidos en niveles anteriores. Insuficiente uso de tecnología. Aunque existen muchas herramientas tecnológicas que pueden enriquecer la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, a menudo no se utilizan de manera efectiva o no se integran adecuadamente en el currículo. 7. Poca atención a la diversidad de estilos de aprendizaje. En un problema abierto sí le damos lugar a eso. Las metodologías de enseñanza frecuentemente no consideran la diversidad de estilos de aprendizaje y las diferentes necesidades de los estudiantes, lo que puede resultar en la falta de motivación y dificultades para algunos alumnos. Evaluaciones enfocadas en el resultado y no en el proceso. Las evaluaciones suelen centrarse en el resultado final de los problemas, sin valorar el proceso de pensamiento y el razonamiento utilizado por los estudiantes para llegar a una solución. Sé que cuando uno mira esto, uno dice, es que no llego a dar todos los contenidos. Ese es nuestro sistema de creencias. Pensar que el profesor, damos los contenidos y el alumno solo aprende del profesor y no le damos la posibilidad de que la capacidad de aprender a aprender que ya está hasta reforzados en los diseños curriculares. Debo cambiar el modo hoy en día en que estoy enseñando una clase de matemática. Falta de desarrollo de competencias. Se critica que no se fomenta suficientemente el desarrollo de competencias esenciales como la argumentación, la comunicación y la colaboración en el contexto matemático, que era lo que estaba detrás de esta consigna. Resistencia al cambio metodológico. A pesar de las investigaciones y propuestas de nuevas metodologías, existe una resistencia al cambio en la forma tradicional para enseñar las matemáticas, tanto por parte de algunos docentes como de las instituciones educativas, incluso a veces de los estudiantes, que quieren seguir teniendo una matemática más rutinaria porque les da mucho más tranquilidad saber que tiene la respuesta, que controla y no un problema abierto, que tengo que ser creativo, que no lo puedo controlar con mi compañero porque pensó distinto, no tengo la capacidad de analizar si lo que hizo mi compañero es adecuado, lo cual es una competencia a desarrollar hoy en día en el mundo laboral. Escuchar otras propuestas, decir, es diferente a lo que yo tengo, aunque coincidimos en estos aspectos, está bueno el punto de vista que proponen, pero yo no estaría de acuerdo con tal otro. Eso es discutir ideas. Entonces, me da un detalle, bueno, abordar estas críticas puede ayudar a mejorar la enseñanza de las matemáticas. Esta era la interacción con este problema. Volvemos entonces a otros problemas y ya ahora sin mirar la interacción, pero de esta forma les cuento ahora qué obtenemos de un libro y cuál es el final que nosotros logramos. Tomemos otra transformación. Miremos un libro de probabilidad y estadística. Entonces elegimos un problema prototípico que aparece en los libros de probabilidad. Tendría que tener el contexto y puedo interactuar con inteligencia artificial sabiendo de educación matemática. ¿Como qué cosas, por ejemplo? No tiene sentido dar
estas explicaciones. Pensemos en un contexto real. Me están dando, en este caso, un supermercado me habla de una caja rápida, como una súper rápida, el número de clientes me da una función masa de probabilidad. No se queden con el tema, sino con el mensaje que está de fondo. Y luego empiezan a conjunto de reglas. Calcular la probabilidad de que haya exactamente un cliente en cada caja, calcular la probabilidad de que los números de clientes en las dos cajas sean idénticos. Son recetas y uno diría, pero ¿por qué quiero calcular exactamente ese valor? En el contexto de este problema que les quiero contar, están en educación a distancia. Entonces el estudiante resuelve solo, lee el material. Entonces en ese contexto de educación a distancia, la actividad cambia y ahora lo pensamos mucho más real, qué es lo que ocurre. No hablamos de la caja rápida y la súper rápida, sino que en nuestro contexto es una caja normal y la caja rápida de hasta 5 productos. A lo sumo le definimos las variables. Vamos a dejarlo en un estadio intermedio al problema, pero fue de interacción con inteligencia artificial en la misma lógica que les conté anteriormente. Entonces, bueno, dejamos, supongamos, la misma tabla que habla sobre la función masa de probabilidad de esta variable aleatoria. Y ahora les contamos algunas cosas como para tener idea. Utilizando esta información podemos explorar varias preguntas claves, como la probabilidad de que no haya clientes en ninguna de las cajas, la probabilidad de que la caja común esté ocupada mientras que la caja rápida esté vacía, y otras combinaciones que pueden influir en la eficiencia y satisfacción del cliente. Mediante un análisis detallado de estas probabilidades y sus implicaciones, el supermercado puede tomar decisiones informadas y contamos el contexto. Y acá básicamente les pedimos, realiza un informe donde analices y fundamentes la información proporcionada, reportando las probabilidades que consideres pertinente. Entonces es el estudiante que tiene que decir, ¿qué me conviene? ¿Qué cosa? Que una sea mayor que la otra, ¿por qué lo preguntaría? Porque lo tengo que fundamentar en un informe, es mucho más real, entonces desarrollamos un pensamiento crítico. Tiempo esperado en cada una de las cajas, entre otros aspectos relevantes, pero no se los pautamos y sí aclaramos, análisis fundamentes, eso significa, es un criterio de enunciado de las consignas. Estamos buscando formar, desarrollar competencias en esta carrera. Comunicación, una de ellas, la creatividad, las actitudes que tienen los estudiantes, la capacidad de análisis. Entonces, eso estaba de fondo en el contexto. Si vamos a inteligencia artificial, uno dice, ¿cómo puedo ayudarme de inteligencia artificial ahora para seleccionar problemas adecuados para este contexto? ¿Cuáles voy a transformar del texto? Tendré que usar un programa adecuado. En este caso es, bueno, aplicaciones de un contenido. ¿Cómo selecciono? Y le decimos. Y entonces esta es la respuesta que estaría dando inteligencia artificial. La distribución de masa de probabilidad conjunta de variables aleatorias discretas se utiliza en varios ámbitos de la vida real donde es necesario analizar las relaciones entre dos o más variables discretas. Algunos ejemplos de estos incluyen, y entonces me va dando datos, investigación de mercado y análisis de consumidores, el análisis financiero, investigación científica y experimentación, ingeniería y control de procesos, investigación social y ciencias políticas, y podríamos continuar. Eso me permite decidir con cuál problema me quedo y con cuál problema lo retransformo. Y podría ser mucho más específico, pedirle a inteligencia artificial que me muestre las aplicaciones que tiene probabilidad o este tema en particular, la función distribución de masa de probabilidad conjunta de variables aleatorias discretas para un profesional de tal carrera, por ejemplo. Entonces, eso me ayuda a decir, no le voy a dar todo el texto, selecciono y transformo algunos problemas que se vuelvan interesantes. Algunas cuestiones teóricas ahora, de todo lo que venimos, de cómo voy a estar interactuando. Voy a necesitar criterios y estos criterios los voy a obtener de educación matemática. De dónde están y los ejemplos, está la cita, tienen la cita debajo, texto que lo encuentran en internet. Si el enunciado relata alguna situación en un contexto real, proponer cuestionamientos que tengan que ver con el relato y su contexto y evitar hacer preguntas sobre objetos matemáticos, ya que no tendría sentido que alguien se hiciera esas preguntas si estuviera en ese contexto. Tomo de un libro de álgebra y trigonometría, me empieza a relatar con un gas
caliente, sale por la chimenea y me da y termina una fórmula. ¿Y qué es lo que me pide? De esta fórmula despeje R. Uno dice, yo no puedo creer que alguien poniendo esto en un contexto real, la consigna sea pedir solo que despeje. Nada más, es el clásico ejercicio que le pido, el solo placer, cuando podríamos haber pensado un problema en otro contexto y no le voy a pedir que despeje R, sino pido qué es R en este contexto y tiene sentido en un problema real que yo calcule algo y tiene sentido que tengo todos los otros datos. Bueno, entonces lo transformo si esa es la meta del ejercicio. Entonces, muy mal problema, requiere mucha transformación y trabajo con inteligencia artificial o de nuestra parte. Vamos con otro criterio, no voy a poner todos, vamos a ver 5 criterios. Evitar en la medida de lo posible pedir directamente que el alumno halle fórmulas, resuelva ecuaciones, trace los gráficos. En cambio, al hacer algunas preguntas sobre eso, de eso que quiero, o sea, las fórmulas, las ecuaciones, que sea un requerimiento tal que solo contando con eso se puede responder a la pregunta. Ahora lo voy a hacer al revés. Le pido a inteligencia artificial, así con muy poco criterio, sin poner demasiado los criterios, proponeme un problema de función lineal. Cuando lo empiezo a mirar, lo que propone inteligencia artificial, así solo pedirle un problema de función lineal, me da un dato, me dice, cada semana él trabaja en un proyecto de jardinería, gana 20 pesos, además sus padres le dan 10 pesos de asignación semanalmente, él quiere saber cuántas semanas le tomará ahorrar suficiente dinero para comprar el teléfono y ahora empieza. Define una función que modele la cantidad, el clásico problema de matemáticas que no cumple con ninguno de los criterios, que caen todas las críticas que se le hacen en la enseñanza de las matemáticas. ¿Cuánto dinero tiene el estudiante después de una semana, después de 2 semanas? Lo clásico, que quiero que saque la cuenta de la función lineal y reemplace por números. Utiliza la función para determinar en cuántas semanas el estudiante habrá ahorrado suficiente dinero. ¿Qué representan la pendiente y la ordenada al origen? Entonces uno dice, muy mal problema, a pesar que fue lo primero que le pedimos a inteligencia artificial con algún prompt adecuado, pero necesita mucha interacción para convertirlo en un buen problema teniendo estos criterios. Otro es que la actividad no brinde más información en la que se necesita para resolverla, es decir, no dar ayudas o aclaraciones. Eso era mi interacción en inteligencia artificial, era el criterio, por eso era los conocimientos que tenemos nosotros como profesores, los ponemos en juego en la interacción. Si yo no tengo este conocimiento, me conformo con lo primero que me está dando inteligencia artificial. Por ejemplo, miremos estos clásicos, un texto de matemáticas aplicadas para administración y economía dice, ¿en cuánto tiempo se duplicará una inversión a interés simple con una tasa del 5% anual? Sugerencia, véase el ejemplo 6A de la sección 1.1, que resuelve lo mismo con números distintos, y exprese el 5% como 0.05. Dice, increíble con todas las ayudas de por medio que le está dando. Dice, le impido que el estudiante se equivoque, que sea crítico en esto, entonces uno dice, no, esto no puede acontecer. Vemos otro, que la actividad no se encuentra en extremo pautada para una misma finalidad. Era el criterio que yo estaba usando en la interacción con inteligencia artificial. Que si lo busco en cualquiera de los libros de texto, A, determine la función que establece el precio. B, en el inciso A existe una restricción en el dominio. C, formule la función. Entonces, cuando uno va viendo es paso a paso, te guío para que esto se resuelva de una única manera. Dejó de ser un problema, pasó a ser un simple ejercicio donde uno tiene que seguir pautas dadas por el profesor o en este caso por esa consigna. Vemos uno más, que la actividad requiera justificar las elecciones que realizan los estudiantes, así como también las que se rechazan. ¿Por qué? Porque buscamos desarrollar competencias en comunicación de los estudiantes. Ya hoy no es la idea de solamente quedarnos con un número. Si le pido a inteligencia artificial, por ejemplo, un problema que trabajamos para un determinado contexto, con funciones, me da una tabla y empieza utilizando los datos proporcionados, determina la ecuación de la función de demanda lineal que relaciona el precio, o sea, ya me dio ayuda, no me pide la justificación. Distinto es que uno diga, bueno, encuentre la ecuación de demanda y justifique por qué me quedo con un determinado modelo, cuál es la cantidad demandada, solamente estoy centrado en el resultado, nada más. Siendo que cuando inteligencia artificial le pedíamos las críticas, mencionaba todo esto, esto sería un contraejemplo, muy mal problema.
Vamos con aplicaciones de un contenido, de nuevo con inteligencia artificial. Vamos a tomar de este texto. Uno dice, bien, me puede gustar este problema en particular y entonces ahora sé cosas de matemática, de educación matemática, y entonces uno dice, está bien, lo quiero enseñar en un contexto de ciencias económicas o de una orientación de gestión y administración. Me agrada que me estén relacionando precio con cantidades demandadas, entonces le vamos a pedir a inteligencia artificial alguna información como para saber cómo trabajar. Y por ejemplo es las funciones, cómo las uso en ciencias económicas y cuáles son los errores frecuentes que cometen los profesores. Esto es para modificar mi sistema de creencias porque si no tiendo a reproducir el modo que a mí me enseñaron y no advierto que cambiaron las épocas y que no puedo estar haciendo lo mismo. Algunos errores frecuentes que cometen los profesores al enseñar funciones en carreras de ciencias económicas, como contador público o licenciatura en administración, incluyen y empiezan enfoque excesivamente teórico. Los profesores, esto lo pueden, tomen el mensaje, esto lo pueden hacer sobre cualquier contenido, sobre el nivel, están en primaria, en secundaria, nivel superior. Los profesores pueden caer en el error de presentar las funciones de manera abstracta y teórica, sin relacionarlas adecuadamente con situaciones y problemas del mundo real en el ámbito económico y empresarial. Habitualmente los cursos de ciencias económicas inician como en la época en la cual no teníamos la computadora. Hacemos el estudio de la función exponencial, hacemos el estudio de la función polinómica, regla de Ruffin, y uno dice, ¿cuándo un contador, un licenciado en administración, le llegó una función y su preocupación es cómo la grafico? No, hoy tiene cualquier software, la grafica. No es eso lo que estaría ocurriendo. Dos, falta de ejemplos relevantes. La falta de ejemplos concretos y relevantes puede hacer que los estudiantes no vean la utilidad de las funciones en el contexto económico y empresarial. Es importante proporcionar ejemplos que ilustren cómo las funciones se aplican en la toma de decisiones financieras, la planificación empresarial y el análisis de datos económicos. Y esto continúa, ¿no? No enfocarse en la interpretación de las funciones. Los profesores pueden centrarse demasiado en la manipulación algebraica de las funciones y no enfocarse lo suficiente en la interpretación de sus significados en términos económicos, porque estoy enseñando en una carrera donde las matemáticas van a ser una herramienta. Es fundamental que los estudiantes comprendan qué representan los diferentes elementos de una función, pero en ese contexto de su disciplina. No abordar las limitaciones y suposiciones de las funciones. Eso es crucial. Van a recibir datos. Eso lo sé de educación matemática, no la función. Lo que van a tener es datos que uno puede decir, esto más o menos se comporta como una función exponencial, más o menos se comporta como una función potencial, como una lineal. ¿Bajo qué suposiciones esto se va a comportar de manera lineal? ¿Qué restricciones tiene? Me lleva a argumentar. Cinco, no conectar las funciones con otras áreas de estudios. Las funciones son una herramienta fundamental en la economía y la administración, pero también están interconectadas con otras áreas de estudio como la estadística, las matemáticas financieras, el análisis de datos. Esto me permitiría hoy en día como profesor interactuar con inteligencia artificial y aprender cosas que a lo mejor no las sé. Con eso, ¿cuál sería el problema que transformamos de ese texto y con inteligencia artificial? Y acá se los detallo un poco más. El contexto de trabajo son una carrera de contador público, se encuentran transitando la primera unidad didáctica de análisis matemático en una variable, específicamente en la temática de ajustes funcionales utilizando software de planilla de cálculo, GeoGebra, están adquiriendo habilidades para fundamentar y justificar modelos de funciones económicas basados en conjuntos de datos como demanda, oferta, costo, costo promedio y utilidades. Objetivo que nos proponemos. Fue trabajado con inteligencia artificial, incluso el objetivo. Construir y validar modelos funcionales que describan la relación entre el precio del producto y la demanda, permitiendo anticipar su comportamiento, interpretar y fundamentar la sensibilidad del modelo funcional construido en términos matemáticos y económicos. Uno podría decir, ay, me quedó muy ligado al tema que es justo demanda. Bueno, supongamos que lo ponemos solo para esta tarea en particular para que nos quede coherente en todas sus partes. Y ahora la consigna, no hace falta leer la consigna. Lo que está es un conjunto de datos, pero lo que se les pide es analice y fundamente el comportamiento que tendrá la demanda ante este incremento que se realizará en el precio, como así también realiza una interpretación económica de los resultados obtenidos. Cumple con todos los criterios que le acabo de enunciar y esto fue trabajado con inteligencia artificial para que se entienda cuál es la resolución que está de fondo. Básicamente lo que se dan es dos valores.
Se da una relación de un precio con cantidad demandada, otro precio con cantidad demandada, son 2 puntos. Y se le dice que para un precio de 18 se lo va a incrementar un porcentaje, que es un 6%, y lo que se pide es, realiza, acá lo que me está pidiendo es el comportamiento que tendrá la demanda ante este incremento. En términos económicos es la sensibilidad que tiene la demanda, la elasticidad de la demanda. El cambio porcentual que tuvo en el precio, ¿cuál es el cambio porcentual que tuvo en la cantidad? Aumento el precio, va a disminuir. ¿Cuánto? ¿Una cantidad mayor, una cantidad menor, la misma cantidad? El problema es que no tengo cuál es el modelo funcional. Tengo que decidir en este contexto del problema si es, ¿me conviene un modelo lineal, un modelo exponencial? Por 2 puntos puedo hacer pasar un montón de curvas. Tengo que tomar una decisión. ¿Por qué me quedo con el lineal? Porque es más simple, nada más. Y podría pensar la sensibilidad de los modelos. ¿Qué pasa si el modelo no es el lineal? Si es el potencial, si es un logarítmico, podría ser alguno de ellos. Me modifica sustancialmente la conclusión de decir es inelástica, es elástica, pero eso significa que entonces me tengo que meter en contenidos de matemática y ahora quiero mirarlo con una línea de educación matemática. Si miro detrás de todo este problema, esta situación problema, voy a tener un conjunto de reglas, son conocimientos de didáctica que uno va a tener, me van a aparecer conceptos matemáticos y conceptos económicos. Me van a aparecer propiedades matemáticas y propiedades económicas porque estoy trabajando con un problema contextualizado, interdisciplinar. Me van a aparecer procedimientos matemáticos, pero también procedimientos tecnológicos. Y voy a hacer uso de diferentes tipos de lenguaje en la resolución. Lenguaje verbal, que lo puedo discriminar entre matemático, económico y tecnológico. Simbólico, también matemático, económico y tecnológico. Y gráfico, matemático tecnológico, porque me lo brindó el software, pero como lo debo adaptar en un problema de ciencias económicas, con las variables en particular, es un gráfico económico. Y voy a tener argumentos que se van a entremezclar entre lo matemático, lo económico y lo tecnológico, en este caso. Desde la didáctica de la matemática, una línea en particular, el enfoque ontológico semiótico, decimos, esta es una configuración epistémica, si la hace el profesor. Si la recuperamos lo que hizo el estudiante, una configuración cognitiva. Bueno, esto lo que estaríamos haciendo con ese problema es transformando problemas más allá de las matemáticas con inteligencia artificial. Y bueno, como reflexiones finales, en esta interacción con inteligencia artificial donde nosotros estamos, es necesario contar no solo el acceso a inteligencia artificial, sino los conocimientos nuestros de educación matemática. Cuanto más conocimientos tengamos de educación matemática, la interacción se va a mejorar y se va a mejorar la calidad de las producciones y las transformaciones que vayamos a hacer. Si no sé nada de educación matemática, solo me voy a quedar con el primer ejemplo que me tire inteligencia artificial y si no le coloqué los prompts adecuados diciendo qué tipo de actividad yo quiero, que eso lo obtengo de educación matemática, solo le voy a pedir que me lo transforme y lo único que me va a cambiar es levemente algo el problema y voy a estar siempre en lo mismo. Entonces acá la creatividad simplemente consiste en conectar cosas. Lo de educación matemática con inteligencia artificial y somos, en este caso, nosotros interactuando con inteligencia artificial, teniendo presente que conocemos el contexto, conocemos cuál es el objetivo que nos proponemos, cuál es la consigna, que sean coherentes en cada una de sus partes. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que esta presentación les sirva para mejorar, transformar o diseñar sus propuestas de enseñanza.